Si esta noche te duermes igual que siempre, mañana despertarás con la misma realidad. ¿Te duele sentir que deseas algo con todo tu corazón y aún así no llega? No es porque el universo no te escuche. Es porque estás pidiendo desde el estado equivocado. Y lo que estás a punto de escuchar puede cambiar eso para siempre. Neville Goddard enseñó que no manifestamos lo que queremos, manifestamos lo que somos. Justo antes de dormir existe un momento sagrado en el que la mente se rinde, las defensas caen y el subconsciente queda abierto. Ese instante decide más tu futuro que años de esfuerzo consciente. La mayoría se acuesta repasando problemas, preocupaciones, cuentas pendientes y miedos. Sin darse cuenta, se duerme afirmando exactamente la vida que no quiere. Pero hay otra forma. Una forma silenciosa, simple y profundamente poderosa. No se trata de pedirle algo al universo. No se trata de rogar, repetir frases ni esperar señales. Se trata de asumir internamente que ya es un hecho. De sentir, aunque sea por unos minutos, cómo se siente tu deseo cuando ya está cumplido. Porque el subconsciente no responde a palabras, responde a estados. Y el estado en el que te duermes es la orden que das a la realidad. En la siguiente parte descubrirás por qué imaginar el resultado, y no el proceso, es la clave. No imagines el camino. Esa es la trampa más común. Cuando intentas descubrir cómo llegará tu deseo, vuelves al esfuerzo, a la duda y al control. Neville explicó que la imaginación no crea por esfuerzo, sino por identificación. No preguntas cómo. Te conviertes en quien ya vive el resultado. Antes de dormir, tu tarea es simple. Construye una escena corta que solo podría ocurrir si tu deseo ya se hubiera cumplido. Nada grande ni exagerado, solo un momento natural. Puede ser una conversación o un gesto. Una sensación silenciosa que implique éxito, alivio o paz. Tal vez escuchas a alguien decirte, felicidades, tal vez sientes la calma de saber que todo está resuelto, o tal vez solo respiras distinto, como lo hace alguien que ya no necesita preocuparse. Ese detalle es suficiente. El error es imaginar desde la carencia. Verte a ti mismo deseando, esperando o luchando. Eso no crea, solo repite. La ley responde al estado, no a la intención. Por eso Neville insistía en dormirte sintiendo satisfacción, no esperanza, gratitud, no ansiedad, certeza suave, no euforia forzada. Cuando ese sentimiento se vuelve real, aunque sea por segundos, la semilla queda plantada. Y una vez plantada, la vida se reorganiza sola. Pero tu mente intentará intervenir si no entiendes este punto. En la siguiente parte verás por qué intentar controlar el tiempo lo arruina todo. Uno de los mayores sabotajes ocurre cuando preguntas cuándo va a pasar. En el instante en que miras el reloj, sales del estado y vuelves a la espera. Neville fue claro, el tiempo pertenece al mundo exterior, no a la causa. La causa es interna y siempre ocurre primero. Cuando intentas acelerar el resultado, confiesas que no confías. Y la ley no responde a la ansiedad, responde a la convicción silenciosa. El deseo cumplido no se siente urgente, se siente normal. Por eso, antes de dormir, no negocies con el futuro. No hagas promesas mentales ni pongas fechas. Solamente entra en el estado y descansa allí como alguien que ya sabe que todo está resuelto. El subconsciente no necesita instrucciones detalladas. Solo necesita una impresión clara. Y esa impresión se imprime mejor cuando no estás vigilando. Dormirte preguntando, ¿cuándo será?, es como desenterrar una semilla cada noche para ver si creció. Dormirte sabiendo, ya está hecho, es dejar que la tierra haga su trabajo. Si al despertar no ves cambios inmediatos, no corrijas el proceso. Recuerda que lo visible siempre llega después. Tu única responsabilidad es regresar al estado cada noche, con suavidad y constancia. En la siguiente parte entenderás por qué persistir sin esfuerzo es más poderoso que cualquier técnica, aunque tu mente intente convencerte de lo contrario cada vez que dudas. Persistir no significa forzar.
Este es el punto que casi todos malinterpretan. La mente cree que persistir es repetir, vigilar y corregir. Pero Neville enseñó que la verdadera persistencia es volver al estado sin lucha, como quien regresa a casa. Cuando eliges el estado del deseo cumplido antes de dormir, no necesitas sostenerlo con tensión. Basta con tocarlo y permitir que se vuelva familiar. La repetición no es esfuerzo, es naturalidad. Es la diferencia entre empujar una puerta y atravesar una que ya está abierta. El problema aparece cuando durante el día miras la realidad y decides que no está funcionando. En ese momento, niegas lo que aceptaste la noche anterior. No porque la realidad tenga poder, sino porque cambiaste de estado. Neville decía que el mundo externo es una sombra atrasada. Reacciona siempre después. Si respondes a la sombra, abandonas la causa. Persistir es seguir eligiendo el mismo estado aunque los sentidos digan lo contrario. No discutir con la realidad, no justificarte, no explicar nada. Solamente regresar, cada noche, al mismo sentimiento de cumplimiento. Al principio puede parecer falso, luego se vuelve cómodo y después se vuelve obvio. Ese es el momento peligroso, porque la mente se relaja demasiado y deja de elegir conscientemente. En la siguiente parte descubrirás por qué observar demasiado tu vida diaria puede romper el hechizo sin que te des cuenta. Mirar constantemente tu realidad diaria es una de las formas más sutiles de sabotaje. No porque observar sea malo, sino porque interpretar lo que ves te devuelve al estado anterior. Neville explicó que el mundo visible siempre está retrasado. Es un eco, un reflejo de viejas asunciones. Cuando te levantas por la mañana y revisas si algo ya cambió, estás preguntando desde la duda. Y esa duda no invalida lo que hiciste, pero sí lo pospone. Porque en ese instante abandonas el estado de cumplimiento y vuelves al estado de espera. La práctica no es negar lo que ves, es no darle autoridad. Ver sin reaccionar, caminar por el día como alguien que sabe algo que los demás aún no ven. Esa calma es una señal interna de alineación. Neville insistía en que no debes tratar de convencerte durante el día. El trabajo real se hace en el silencio, antes de dormir. El día es solo el escenario donde las viejas escenas se repiten por última vez. Si algo no se mueve todavía, no lo tomes como señal. Tómalo como confirmación de que el proceso sigue en marcha bajo la superficie. La semilla no necesita aplausos para crecer. Y aquí aparece una pregunta clave que casi nadie se hace, pero que lo cambia todo. En la siguiente parte descubrirás qué hacer cuando aparecen pensamientos contrarios, sin luchar contra ellos. Cuando aparecen pensamientos contrarios, la mayoría comete el error de pelear con ellos. Intentan eliminarlos, afirmar otra cosa por encima, discutirlos mentalmente. Pero, si algo es claro es que lo que resistes, persiste. El subconsciente no responde a la lucha, responde a la sustitución. El pensamiento contrario no es el problema. El problema es el estado desde el cual lo observas. Si lo miras con miedo, lo fortaleces. Si lo miras con calma, se disuelve solo. Antes de dormir, no intentes vaciar la mente, eso genera tensión. En lugar de eso, regresa suavemente a tu escena. No para corregir nada, sino para habitarla otra vez. Como alguien que recuerda un momento agradable sin esfuerzo. Si aparece una duda, no la empujes fuera. Solamente deja que la escena del deseo cumplido se vuelva más interesante que la duda. El subconsciente siempre sigue lo que tiene más carga emocional. Neville enseñó que la fe no es intensidad, es descanso. El estado correcto no se siente como lucha, se siente como alivio. Como si algo se acomodara por dentro. Por eso, cuando una noche te sientas inquieto, no abandones la práctica. Esa es, justamente, la noche más importante para regresar al estado. Sin presión, sin exigencia. Porque hay un detalle final que casi nadie considera, y que decide si todo esto se manifiesta o se diluye con el tiempo. En la siguiente parte descubrirás qué papel juega tu identidad silenciosa en todo este proceso.
La manifestación no responde a lo que haces de vez en cuando, responde a quién eres cuando nadie te observa. Tu identidad silenciosa, la que habita sin palabras, es la que da las órdenes reales. Neville insistía en que el concepto que tienes de ti mismo es la causa de todo lo que experimentas. Antes de dormir no solo imaginas una escena. Adoptas una identidad. Te acuestas como la persona que ya vive desde la seguridad, la calma o la plenitud. Y esa elección, repetida, redefine quién eres. Muchos imaginan el deseo cumplido, pero siguen sintiéndose la misma persona carente. Eso divide la mente. El subconsciente no ejecuta imágenes desconectadas de identidad. Ejecuta estados del ser. Por eso el cambio más profundo no es obtener algo, es dejar de ser quien no lo tenía. Dormirte sintiendo que ya eres suficiente, que ya estás a salvo, que ya estás completo, transforma más que cualquier afirmación. No necesitas repetir frases. Necesitas coherencia interna. Cuando tu identidad y tu escena coinciden, el proceso se acelera sin esfuerzo. Y aquí sucede algo curioso. Cuando la identidad cambia, tus reacciones diurnas cambian solas. Hablas distinto, decides distinto, toleras menos lo que no encaja. Eso no es actuar. Es consecuencia. En la siguiente parte descubrirás cómo reconocer las señales internas de que el cambio ya ocurrió, incluso cuando afuera parece igual. Hay señales claras de que el cambio ya ocurrió, aunque el mundo todavía no lo muestre. No son externas, son internas. Neville decía que cuando el deseo deja de sentirse urgente, ya fue aceptado. La primera señal es una calma extraña. No euforia ni emoción exagerada. Una tranquilidad suave, como si algo importante ya estuviera resuelto. Aunque no puedas explicar por qué. La segunda señal es que dejas de hablar tanto del tema, no porque lo hayas olvidado, sino porque ya no ocupa espacio mental. El deseo deja de ser una preocupación y se vuelve un fondo silencioso. La tercera señal es un cambio en tus reacciones. Cosas que antes te activaban ahora te resultan irrelevantes. Personas, situaciones o pensamientos que antes te afectaban pierden fuerza. Eso indica que ya no vibran con tu nuevo estado. Muchos se confunden aquí y piensan que perdieron interés o que ya no lo quieren. En realidad, es lo opuesto. El deseo fue integrado. Ya no está enfrente de ti, está dentro. Neville explicaba que cuando el subconsciente acepta algo como verdadero, la mente consciente deja de insistir. No necesita recordarlo. Si reconoces estas señales, no intentes intensificar la práctica. No hagas nada extra, solo mantén la naturalidad. Ese es el punto más delicado. Porque justo cuando todo parece tranquilo, la mente puede cometer el último error sin notarlo. En la siguiente parte descubrirás qué hacer cuando la manifestación está cerca, y cómo puedes hacer para no arruinarla en el último momento. El error final ocurre cuando estás más cerca de lo que crees. Justo cuando el estado ya fue asumido, la mente quiere confirmar, ajustar o asegurarse. Neville advertía que este impulso nace del viejo yo que aún no confía del todo. Cuando la manifestación está cerca, aparece una tentación sutil, volver a pensar en el cómo. Revisar opciones, imaginar escenarios alternativos, hacer planes por ansiedad. Eso no ayuda, más bien interfiere. El estado correcto no busca pruebas, no hace llamadas internas ni pide garantías. Solamente vive. Cuando sabes que algo es tuyo, no lo persigues, te mueves desde ello. Aquí es donde muchos retroceden sin notarlo. Cambian la postura interna justo antes del puente de eventos. No porque hicieron algo mal, sino porque olvidaron quién estaban siendo. Si notas que reaparece la impaciencia, no te critiques. Solo reconoce que es una señal de cercanía, no de fracaso. El viejo hábito aparece cuando está a punto de desaparecer. Neville decía que el mundo siempre se mueve después de que tú ya te has movido por dentro. Si intentas empujar el resultado, estás dudando del movimiento que ya hiciste.
Tu trabajo en este punto es el más simple y el más difícil, no hacer nada distinto, solo mantenerte. Y hay una última clave que une todo este proceso en un solo gesto interior, y que convierte la práctica en algo permanente. En la siguiente parte descubrirás cómo cerrar este ciclo para que la nueva realidad se sostenga en el tiempo. Todo este proceso se cierra con un gesto interno muy simple: descansar en la certeza. Neville enseñó que, cuando asumes un estado y permaneces en él, la vida no tiene opción más que reflejarlo. No porque luches, sino porque ya no contradices. Antes de dormir, no revises el día buscando señales. No evalúes si lo hiciste bien o mal. Eso es el viejo hábito del control. En su lugar, siéntete como quien ya llegó, como quien ya no necesita demostrar nada. La verdadera oración no es pedir, es aceptar. Aceptar que ya eres la persona que vive esa realidad. Que ya piensas desde la calma, decides desde la seguridad y sientes desde la plenitud. Cuando haces de este estado tu forma natural de dormir, deja de ser una técnica y se vuelve identidad. Y cuando la identidad cambia, el mundo la sigue sin esfuerzo. Puede que mañana todo luzca igual. No importa, el cambio real no empieza afuera, empieza cuando reaccionas distinto, cuando eliges distinto, cuando confías sin explicaciones. Sigue regresando cada noche a ese estado. No por necesidad, sino por coherencia. Ahí es donde se sostiene todo. Porque al final, no estás intentando cambiar tu realidad. Estás recordando quién eres antes de dudar. Y cuando eso ocurre, la realidad siempre se reordena sin resistencia, sin prisa y sin esfuerzo alguno. Si este mensaje resonó contigo, no lo tomes como algo casual. Quédate en este canal. Suscríbete ahora y activa la campana, porque cada video es una invitación a recordar el poder que ya vive en ti. Escribe en los comentarios, ya está hecho, y vuelve a leerlo antes de dormir esta noche. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. A veces, una sola idea asumida en silencio puede cambiar una vida entera.